Tu abuela comía arroz todos los días, tu bisabuela también comía arroz todos los días y muchas llegaron o pasaron de los 90 años. Y esto sin haber visto un glucómetro. Hoy, en cambio, abres el móvil y alguien te dice que el arroz es un veneno blanco, o que lo dejes, o que te están envenenando o enfermando poco a poco. Y claro, si a ti te gusta el arroz, te queda como una sensación de culpa rara, como si algo de toda la vida se hubiera convertido de repente en un error garrafal. Pero entonces aparece una pregunta incómoda. Si antes comían arroz tan a menudo, ¿por qué no acababan todos diabéticos? Y cuidado, porque aquí hay un detalle que es importante. No estoy diciendo que a tus abuelos el arroz no les subiera la glucosa, que sí que se la subía igual que te sube a ti o a mí. Lo que digo es otra cosa, que una subida de la glucosa después de comer no es lo mismo que desarrollar una diabetes. Y esta es una diferencia que vamos a aclarar hoy. Porque en realidad la respuesta real no está en ninguno de los dos extremos. O sea, es decir, que no es que el arroz de hoy esté envenenado, pero tampoco es que puedas comerlo sin pensar y sin control. Además, muchos trucos que se repiten para quitarle el azúcar al arroz, como lavarlo una y otra vez o comerlo en frío, pues no hacen exactamente lo que la gente cree. Por eso hoy vamos a aclarar tres cosas. En primer lugar, ¿qué cambio de verdad entre la mesa de tus abuelos y la tuya? En segundo lugar, ¿qué pasa a tu glucosa cuando comes arroz? Y en tercer lugar, ¿qué estrategias ayudan de verdad sin venderte magia? No es ni veneno ni es una vía libre, es arroz en su contexto. Y al final, si tienes glucosa alta o tomas medicación, te explico lo que sí debes vigilar, a qué debes estar al tanto. Empiezo por un comentario y una pregunta muy frecuente. Antes comíamos arroz todos los días y nadie sufría de nada. O esta otra. ¿Por qué los chinos comen tanto arroz y no están todos enfermos? La respuesta incómoda es la siguiente, que el arroz de tus abuelos y el tuyo son en realidad prácticamente el mismo grano. Lo que cambió no está dentro del arroz, está alrededor del arroz. Antes de seguir, también desmontemos un bulo que aparece mucho en comentarios. Que no, que el arroz comercial que compras habitualmente no es un arroz transgénico, que esté modificado para enfermarte, que no. En los mercados regulados, si un alimento estuviera modificado genéticamente, tendría que estar autorizado y etiquetado. O sea que no. Dicho claro, que el grano no es el villano de esta historia en realidad. Entonces, me preguntarás, ¿qué cambió? Pues primero, el movimiento. Tus abuelos se movían muchísimo más que tú. Trabajo físico, de pie, menos coche, menos silla. Cuando te mueves después de comer, parte de esta glucosa que entra, pues se usa. En segundo lugar, el resto de la dieta. El arroz venía rodeado de cosas que no eran picoteo constante, bollería, productos ultraprocesados. En cambio, hoy en día muchas veces sí. En tercer lugar, la ración y el balance de todo el día. No es solo arroz sí o arroz no. ¿Qué es? Pues es cuánto arroz, con qué lo comes, cuánto te mueves durante el día y qué comes el resto del día. Te lo voy a explicar con una imagen sencilla. La glucosa es como la leña que metes en una caldera. Antes esa caldera pues estaba encendida todo el día. Caminabas, trabajabas, cargabas, te movías, entraba leña y se iba gastando. Muy bien. Hoy muchas veces lo que pasa es que metemos la misma leña o más en una caldera casi apagada. ¿A qué me refiero que está casi apagada? Pues que pasamos horas sentados, poca actividad, y comida disponible todo el día, mucha más que antes. El problema no es solo la leña, es que la caldera ya no trabaja igual. Y cuidado, que esto no significa que todo sea quemar calorías, no es esto. Esto simplemente era una imagen para entender la situación. En realidad lo que importa es el conjunto, el movimiento, las raciones, los ultraprocesados, los horarios, tu peso, la edad, el sueño, el músculo, todo esto suma. Por eso, el aumento de la diabetes tipo 2 encaja mucho mejor con este contexto completo que con la idea de que el arroz u otro alimento como el pan de repente se hayan convertido en otro alimento diferente. Pero tampoco te vayas al otro extremo, que es que el arroz no sea el villano no significa que comas todo el arroz que quieras. Cambió el contexto, sí, pero tu cuerpo pues, sigue teniendo que manejar esta glucosa. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta que es importante. Cuando comes arroz hoy, en tu plato, en tu vida real, ¿qué pasa con tu glucosa?
Voy a ser honesto ahora. El arroz sí que sube la glucosa. Esto a ti, a mí y a los abuelos también. Esto nunca dejó de pasar, pero lo importante no es solo si sube esta glucosa, sino cuánto sube, y por eso es importante la cantidad de arroz que te sirves y consumes y también con qué va acompañado. Y entonces hay una palabra que seguramente has oído muchas veces, que es el índice glucémico, que suena técnico, pero en realidad es algo sencillo, es comparar cómo responde tu glucosa después de consumir un alimento, y así podemos hacer comparaciones. El arroz blanco suele subirla algo más rápido, el integral sube la glucosa algo más lento, pero cuidado que la diferencia existe, pero tampoco es tan grande como la gente se cree. Y aquí viene un punto que es el que más se olvida. Un arroz más lento, si te sirves este arroz en un plato enorme, sube la glucosa de todas formas. Y no es lo mismo un plato de arroz con verduras, huevo, pescado o pollo que un plato grande de arroz que lo vayas acompañando de pan de molde, de refrescos, de patatas fritas o de un postre dulce. En los dos casos estás comiendo arroz, sí que es verdad, pero la comida completa no se comporta igual en un caso o en otro. Por eso no basta decir con que yo tomo arroz integral. No, la pregunta importante es cuánta cantidad te pones de este arroz, si lo comes solo o acompañado, y cómo encaja este arroz dentro de tu comida completa. Entonces, la evidencia va justo en esta dirección. El índice glucémico importa, pero no lo explica todo. La ración y el conjunto del plato pesan muchísimo. Así que elegir integral y olvidarte de la cantidad que tomas o que consumes, pues es engañarte a ti mismo. La ración manda. Entonces, ¿qué puedes hacer? Y lo que es más importante, ¿qué crees que haces para bajar la glucosa, pero que en realidad pues casi no te sirve? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a lo práctico. ¿Qué es lo que puedes hacer para que el arroz te suba menos la glucosa? Pues la primera palanca que puedes utilizar no es cambiar el arroz, es no comerlo solo. Muchas personas ya lo dicen a sí mismo: yo como el arroz con verdura y carne. Pues esta persona, quizás sin saberlo, pues está haciendo una de las cosas más útiles para controlar este pico de glucosa. El arroz en un plato aislado y sin nada más, pues sube más rápido la glucosa. Este mismo arroz dentro de una comida con verduras y una buena fuente de proteína, que puede ser huevo, pescado, pollo, legumbres o lo que toque ese día, pues suele subir de forma más lenta y estable la glucosa. ¿Y por qué? Pues imagínate que la entrada de tu intestino es como un peaje. Si llega el arroz solo, pasa mucha más glucosa de golpe. Si llega mezclado con fibra y con proteína, este peaje se vuelve más lento. La glucosa va entrando más poco a poco, como si entrara en fila. Pero no la bloquea, no la cancela, pero sí que la suaviza. Esto no es una teoría de laboratorio. En personas se ha estudiado y se ha visto que tomar verdura y proteínas antes o junto al arroz reduce el pico de glucosa. El efecto es real, aunque no es un efecto mágico. Aquí el primer mensaje que doy es que acompañes el arroz. No lo tomes como si fuera una montaña blanca en medio del plato, sino acompañado. Es la segunda palanca, que esta es menos cómoda, pero pesa más en total que todas. Es la ración. Da igual que sea arroz integral, basmático o arroz recalentado, si el plato de arroz es enorme, la glucosa va a subir. ¿Qué cantidad de arroz consumir? Pues no hay una cantidad perfecta para todo el mundo, porque esto dependerá de la actividad física tuya, de tu cuerpo, de tus tratamientos, de tu situación particular, pero para muchas personas una ración razonable de arroz suele ser mucho menos de la que se sirven por costumbre. O sea, quédate con esta idea antes de seguir, que un plato con arroz más completo y una ración más sensata es el objetivo. Y esto pesa más que cualquier otro truco. El tercero, el tipo de arroz. Bueno, pues el basmati, que suele subir la glucosa menos que el arroz blanco normal, porque tiene una estructura de almidón que se digiere más despacio. Pero cuidado con meter todos los arroces aromáticos en el mismo saco. Por ejemplo, el arroz jazmín, que mucha gente cree que es parecido al otro, pues suele subir bastante más la glucosa. Dicho fácil, el basmati es más suave y el jazmín, cuidado. Y el arroz integral, pues también puede subir algo menos que el blanco, la glucosa. Y la pregunta es, entonces, ¿es mejor el basmati o el integral? Pues la respuesta honesta es que depende un poco del objetivo. Para la glucosa, un basmati puede comportarse mejor
que muchos arroces corrientes, pero el integral también aporta fibra, que es muy interesante. Pero ninguno de estos compensa un plato enorme de arroz. Este sería el freno. Cambiar el arroz sin tocar la cantidad, pues mueve poco la aguja de la glucosa. O sea, un basmati en un plato gigante no te salva. Y ahora llegamos a un truco que está de moda, que es el enfriar el arroz. La idea es esta, que cuando cueces el arroz, lo enfrías en la nevera y luego lo recalientas y una parte de almidón cambia. Se forma lo que llaman almidón resistente. Es como si esta parte de almidón se anudara y al cuerpo le costara más digerirlo. Al recalentarlo, parte de este efecto puede conservarse, aunque también depende de cómo se haya cocinado, enfriado y recalentado. Aquí hay que tener en cuenta dos avisos que son importantes. El primero es de seguridad. Si vas a enfriar el arroz, hazlo bien. El problema no es el frío, sino es dejar el arroz cocido horas a temperatura ambiente. Ahí pueden crecer bacterias, unos tipos de bacterias que pueden dar lugar a intoxicaciones y luego al recalentarlo no siempre puedes solucionar el problema. Así que enfríalo pronto, mejor en un recipiente que sea bajo, guárdalo en la nevera y cuanto antes lo recalientes, mejor. Si lleva mucho tiempo fuera de la nevera o huele raro, pues no lo aproveches. El segundo aviso es sobre la glucosa. ¿Funciona esto? Pues sí que puede ayudar algo, pero en realidad el efecto de esto es modesto y es variable. No elimina la subida de glucosa mucho. Y no queda sin azúcar el arroz. O sea, sigue teniendo sus calorías y sigue teniendo sus carbohidratos. Solo una parte del almidón se vuelve resistente haciendo esta maniobra. Así que si alguien se cree que el arroz frío es gratis y después se sirve el doble, pues el glucómetro le va a recordar la verdad. Y ya que estamos hablando de trucos, hay dos cosas que medio internet predica y hacen muchos que en realidad no sirven. El mito número 1. Creer que lavar el arroz le va a quitar el azúcar y que baja el pico de glucosa. Lavar el arroz no es que esté mal, pero puede quitar parte del almidón que está en la superficie del arroz, ayuda a que quede menos apelmazado y también puede arrastrar algo de arsénico. Pero una cuestión es lavar el arroz para cocinarlo mejor o para reducir algo el arsénico y otra cosa muy distinta es creer que así le quitas el azúcar, que no es el caso. La glucosa que te sube después de comer arroz no viene de la capita blanca que se va con el agua. No, viene del almidón que está dentro del grano. Por eso lavar el arroz no cambia de forma importante el pico de glucosa que tendrás después de comerlo. Respecto al arsénico, además, lavarlo solo pues se queda corto. Lo que se recomienda es lavarlo y cocerlo con bastante agua como si fuera pasta, retirando después el agua sobrante. Y de esto hablamos a continuación porque tiene su importancia. El mito número 2. Creer que si el arroz está frío ya no sube la glucosa. Pues no, el arroz frío puede ayudar algo, pero no se queda sin glucosa. Es decir, que el arroz frío no es vía libre. También te quiero decir algo porque sé cómo suena todo esto. Parece como si fuera una acusación. Que, claro, si has lavado el arroz siempre muchas veces o te lo comes frito porque pensabas que le quitabas el azúcar, pues esto no quiere decir que lo estuvieras haciendo mal a propósito. Son cuestiones que se van repitiendo boca a boca, que suenan lógicas y que casi todos en alguna ocasión hemos creído ideas de estas. Esto no es culpa tuya, simplemente es información mal contada. Te explico un caso, cambiando los datos como siempre. Se trata de una mujer que había caído en algo que veo cada vez con más frecuencia, sobre todo en los comentarios. Esta persona, de tanto leer dietas extremas en internet, había desarrollado un miedo de verdad a los carbohidratos. Y no exagero, lo que me dijo con estas palabras era que ya no podía mirar una zanahoria. Había dejado el arroz, había dejado la avena, la fruta y todo con una sensación de culpa enorme encima, como si cada plato que incluyera algo de esto fuera una recaída terrible. Comía peor, dormía peor y vivía angustiada con cada comida por el tema este. Entonces, ¿qué hice? Pues nada espectacular. Volver a meter estos alimentos, pero con cabeza. Una ración razonable, bien acompañados, con movimiento después de comer, y esto es lo que estoy en realidad diciendo en todo el vídeo. Con el tiempo la persona mejoró el peso y mejoraron las analíticas.
pero sobre todo dejó de tenerle miedo a su propia comida, porque no se trata de eso. ¿Cuál es el mensaje? Que ni la fobia ni la vía libre, el punto medio existe y es lo que hay que buscar. En este caso tiene un nombre, el punto medio es el contexto, las circunstancias. Ahora bien, si tú ya tienes la glucosa alta, tomas medicación para el azúcar, pues hay 3 cosas concretas que sí debes vigilar y esto va en serio. La primera no tiene nada que ver con el azúcar, sino que tiene que ver con el arsénico. El arroz, por cómo crece, puede acumular pequeñas cantidades de arsénico inorgánico. Y aquí hay un detalle que descoloca. Este arsénico inorgánico se concentra sobre todo en el salvado, en la capa externa del grano. ¿Y qué significa esto? Pues que el arroz integral, al conservar más salvado, suele acumular más arsénico que el arroz blanco. Sí, justo el que solemos vender como que es el más sano es el que tiene más arsénico. Pero cuidado con entendernos esto mal. Esto no quiere decir que el integral sea malo, sino que no existe el alimento perfecto. Además, no manda solo si el arroz es blanco integral. También importa mucho el origen de este arroz, porque hay algunos que de origen traen bastante menos que otros. Esto en realidad está regulado y las autoridades sanitarias ponen límites, así que no es para asustarse ni para tirar el arroz, pero como el arroz puede acumular este arsénico y algunas personas consumen arroz con mucha frecuencia, pues merece la pena saber cómo reducirlo. Entonces, la pregunta es, ¿qué haces? ¿Cómo lo reduzco? Pues no hace falta tirar el arroz a la basura, como digo, basta con reducir el riesgo. ¿Cómo? Lavándolo bien antes de cocerlo, cocinarlo con bastante agua, como si fuera pasta, y retirando luego el agua sobrante. Así te aseguras. Y un aviso especial. Cuidado con los productos hechos a base de arroz de los que se toman a diario. Por ejemplo, tortitas de arroz, bebidas de arroz, papillas, sobre todo las que se dan a niños pequeños. Como pesan poco y pueden tomar mucha cantidad en proporción, habrá que ir al tanto, consultar con el pediatra. La segunda cosa importante es la medicación. Aquí conviene no inventar miedos. El arroz como alimento casi no tiene ninguna interacción farmacológica de las clásicas. El problema no es una interacción rara del medicamento con el grano de arroz, no, el problema es la cantidad de carbohidratos y cómo sube tu glucosa. Esto es lo importante. Y hay un matiz que no se cuenta mucho, pero que es importante. Si tomas insulina o algunas pastillas que pueden bajar del azúcar, como por ejemplo algunas sulfonilureas o glinidas, pues estos trucos que he explicado juegan en 2 direcciones. Acompañar el arroz, por ejemplo, con verdura, proteína, enfriarlo, recalentarlo, cambiar un arroz por otro que sube menos el azúcar, todo esto puede hacer que la glucosa suba menos que de costumbre, y eso que suena bueno tiene una cara B. Si tu dosis de medicamento está pensada para el arroz de siempre y de repente te sube menos el azúcar, puedes quedarte bajo. Me refiero a que puedes acabar con una hipoglucemia. La metformina sola casi nunca da estas bajadas. El cuidado principal es si estás poniéndote insulina o pastillas que sí que pueden provocar hipoglucemias. O sea, la conclusión no es que no uses estos trucos, sino que los uses con cabeza. Es decir, que si te pinchas insulina o tomas estos medicamentos, no cambies tu pauta de alimentación por tu cuenta ni por lo que explico en este vídeo. Simplemente habla con tu médico, habla con tu enfermera y mira a ver cómo encaja esto en tus raciones. ¿De acuerdo? Esa conversación vale más que cualquier truco. Y la tercera idea es la más sencilla, que natural no significa ilimitado. Que el arroz no sea un veneno no lo convierte en que sea de consumo libre. Ningún truco, ni lavarlo, ni enfriarlo, ni cambiar de tipo, sustituye tu tratamiento ni tu seguimiento médico. Es decir, que estos son ayudas que son pequeñas y que no son medicinas. Y déjame bajar esto a la vida real, porque sé que muchos me escribís desde lugares en donde lo ideal a veces no es posible. Hay quien dice, aquí no llega lo integral, o tengo apagones de luz en mi área y no puedo enfriar el arroz en la nevera, o no puedo comprar arroces especiales porque no hay en donde vivo. Lo leo todo esto y la respuesta es tranquilizadora. Que un arroz blanco normal, si está bien acompañado de verdura y proteínas en una ración razonable, puede ser mejor que uno integral mal manejado en un plato gigante. O sea, no necesitas el alimento perfecto
para hacerlo bien. Necesitas un contexto correcto, que las circunstancias que rodean a este arroz que consumes sean las correctas. Y esto está mucho más al alcance de cualquiera. Ahora vamos a las dudas y a las preguntas rápidas para dejar esto más completo. Entonces, ¿es mejor el integral, el basmati o el jazmín? Pues depende de lo que busques. Para el tema de la glucosa, el arroz basmati suele ser una opción más suave. El arroz integral aporta algo más de fibra y el arroz jazmín pues hay que ir con cuidado porque sube más la glucosa de lo que la gente se cree. Lo más importante es la ración y con qué acompañas este arroz. ¿Puedo comer arroz si soy diabético o prediabético? Pues en muchos casos no hay problema, si puedes consumirlo con una ración medida, bien acompañado y dentro de tu plan general de control de la diabetes. Si tienes dudas, lo que has de hacer es comentarlo con tu equipo médico y enfermera. ¿El arroz de sushi o del risotto cuentan igual? Pues suelen facilitar raciones más densas. El sushi puede llevar azúcar añadido y mucho arroz compacto. Y el risotto añade grasas y calorías. No es que esté prohibido, pero hay que moderar la porción que tomas. ¿Y las tortitas o las bebidas de arroz? Pues yo no las convertiría en el alimento base, sobre todo en niños pequeños. Hay que consultarlo. Mejor el grano en una comida real que productos derivados del arroz que los tomes a diario. Si te quedas con una sola cosa de todo esto que he explicado, que sea la siguiente, que el arroz nunca fue el villano fue el contexto, las circunstancias que rodean al arroz. Así que esta semana no hace falta que cambies el tipo de arroz, de entrada cambia lo de alrededor. Pues una ración más sensata, verdura y proteína en el plato y te mueves un poco después de comer. Esto pesa más que cualquier truco que puedas encontrar por ahí. Pero el arroz en realidad no es el único grano que está en la mesa cada día. También hay otro que lo comes cada mañana o a diario y ahí seguramente cometes el mismo error que acabemos de ver con el arroz. ¿Te acuerdas que te he dicho que la diferencia entre el arroz integral y el arroz blanco era más pequeña de lo que te crees? Pues en el caso del pan, esta idea también es incómoda. Este pan integral que compras para cuidarte, pues puede estar subiéndote la glucosa casi igual que el blanco. Si esto del arroz pues te ha sorprendido, lo del pan te va a sorprender todavía más. El que crees que es el más sano puede ser que no lo sea y hay uno que casi no te mueve la glucosa. Te lo enseño en este vídeo, ordenados de el peor al mejor en este sentido y nos vemos allí. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.